A continuación, en este vídeo, lo que vamos a ver es toda la gestión de un proyecto de Altplan en todas sus funciones, es decir, gestión de capas, estructuras de archivos, conjuntos, todo el tema de estado de los archivos, copias entre proyectos, qué contiene una carpeta de un proyecto, dónde están los proyectos, es decir, organización de Altplan. Para empezar, nosotros lo que nos vamos es al gestor de proyectos de administración y desde aquí nosotros gestionamos todos los proyectos que podamos tener dentro de lo que sería el directorio de proyecto del plan. Entonces nosotros dentro del directorio de proyecto del plan, si desplegamos aquí, desplegamos proyectos, aquí tenemos todos los proyectos que disponemos de ellos. Lo primero sería generar un nuevo proyecto, el cual nosotros, bueno, en mi caso, voy a denominar DVD 2011 y marcamos la casilla de nombre y directorio como nombre de proyecto. Entonces, para que nos aparezca en Windows ese nombre como carpeta dentro de la carpeta de proyectos. Le damos a siguiente. Plumas, tipos de fuente, rayado, es decir, cada una de estas configuraciones puede estar en estudio o puede estar en proyecto. ¿Cuál sería la diferencia? Estando en estudio, modificaciones en este proyecto, los tipos de fuente, se modificarían en todos los proyectos. Sin embargo, cuando lo tenemos en proyecto, estas modificaciones afectarían solamente a este proyecto. Como se puede observar, podemos tener las plumas y los tipos de trazo en proyecto y el resto de elementos en estudio. Es decir, podemos configurar qué afectaría cambios globales o particulares a este proyecto. Si lo ponemos en proyecto, nosotros podemos, a través de los puntos suspensivos, coger propiedades de esos elementos de otros proyectos anteriores que estén definidos como proyecto. Esto es útil si trabajamos con colaboradores, que cada uno tiene su forma de trabajar, sus plumas, sus tipos de fuente. Tendríamos una pequeña plantilla de cada uno de ellos y luego cuando generamos un nuevo proyecto podemos seleccionarlo. Podemos también compensar coordenadas en el proyecto. Si trabajamos con una base o nos viene otro proyecto muy desplazado, podemos aquí compensar las coordenadas en forma negativa para llevarlos al 0,0 absoluto. Si no, los activamos. Le damos a siguiente y finalizamos. Con lo cual nosotros aquí disponemos ya la información de este proyecto y automáticamente la ruta de guardado de nuestro proyecto, que es esta que tenemos aquí arriba, y qué archivos, conjuntos y planos tenemos dentro de cada elemento. Ahora que hemos generado nuestro proyecto, vamos a ver la estructura interna de nuestro proyecto. Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, en nuestro proyecto, ahora mismo no tendríamos nada. Vamos a entrar en un proyecto que ya tenemos, en el cual, por ejemplo, podemos distinguir a primera vista lo que sería un archivo de Mecheca Altplan y lo que son importantes, que son los archivos TB 01, 20. Estos archivos son los archivos de Altplan. El número final coincide con el número de archivo dentro del Altplan que veremos a continuación. Y los que son PB son planos. TB, archivos de dibujo, PB, planos. Vídeos, exportaciones de cinema, es decir, tenemos aquí distinta documentación. Y dentro de la carpeta Design tenemos todas las texturas que estamos utilizando en nuestro proyecto, con superficies y todas las opciones que hemos utilizado. De forma que para realizar, por ejemplo, nuestras copias de seguridad de los proyectos, la carpeta PRJ, el contenido de esta carpeta PRJ, sería suficiente para mantener la integridad. También podemos realizar una copia de lo que sería la carpeta PRJ y de la carpeta STD conjunta. Y así nos llevaríamos todo lo que es el estudio que acabamos de ver, que estaría aquí guardado, y todos los proyectos. Principal, ¿cómo sé dónde tengo la ruta de instalación del STD? Si abro el menú, Directorio Central de Ubicación de Archivos, aquí me indica la ruta en la que está el PRJ y el STD. Entonces, la ruta a salvar sería esta de aquí. Bien. Si entramos dentro del STD hay unos archivos que son los zetas, que son ZS, símbolos, ZTs rayados, ZTS son las tramas,
¿vale? Perdón, ZTS rayados, ZTS tramas, y aquí tenemos diferentes elementos ya que podemos llegar a copiar. El número del ZT o del ZTS corresponde con el número de la trama o el número del rayado, es decir, número de trama, ZT 610, número de rayado, ZTS 511, es decir, el rayado 511. Eso si se quiere generar una copia de los mismos. Bueno, vamos a minimizar esta ventana. Entonces nosotros ya tenemos generado lo que sería nuestro proyecto. Nada nos impide coger un proyecto y hacer una copia de él con el botón derecho, copiar proyecto a otro proyecto distinto. Es decir, si quiero hacer una copia y quiero hacer, por ejemplo, una reforma y conservar las dos opciones porque cambian mucho. O dos opciones de un mismo proyecto. Copiar a, le digo el nuevo nombre, le doy a aceptar y él lo que me hace es una copia de ese proyecto aquí con sus archivos y todos los elementos ya dentro de ellos. Es decir, cuando selecciono uno tengo aquí las vistas de generación. Eliminar un proyecto, botón derecho, borrar, que sí y que sí. Es decir, eso, los proyectos los eliminamos desde aquí. Entonces, ruta del proyecto, proyecto en sí, con lo cual nosotros podemos cerrar. Eso cuando queremos generar un proyecto nuevo, queremos borrar un proyecto. Si nosotros queremos cambiar de proyecto, simplemente con venirnos a lo que sería abrir proyecto, podemos cambiar de uno a otro. Fíjense que aquí también podemos editar un nuevo proyecto, podemos copiar un proyecto, seleccionar atributos del proyecto y un filtro por proyectos. Es decir, seleccionar atributos del proyecto, lo que me permite es, por ejemplo, añadir elementos, como pueden ser arquitecto, podemos poner aquí dirección o domicilio, localidad, por ejemplo, aceptar. Entonces vengo aquí a propiedades y en propiedades del proyecto, en documentar atributo, tengo aquí el arquitecto, en el cual simplemente puedo poner lo que sería mi nombre, la localidad y rellenar esos documentos de lo que sería el atributo. Fíjense que desde aquí, desde abrir proyecto, también podemos cambiar las asignaciones de las plumas que acabamos de ver como estudio. Esa asignación la podemos cambiar también desde el gestor de proyectos de administración. Propiedades, parámetros y aquí tenemos para cambiarlo como queramos. Y también desde aquí en atributos para rellenar los distintos atributos del proyecto. Si nos hemos olvidado de marcar la casilla de nombre de historia como nombre de proyecto, la podemos marcar más adelante viniendo aquí al gestor de proyectos. Bien. Una vez incorporado nuestro proyecto, ahora lo que tenemos que trabajar son con archivos de dibujo del plan. Los archivos de dibujo ya van automáticamente guardados ahí ese proyecto, con lo cual me despreocupo si tiene que ir en un sitio o en otro dicho proyecto. Directamente, para abrir los archivos, lo podemos hacer a través de este icono, que es abrir archivos, o simplemente ejecutarlo con, como pueden ahí abrir archivos, doble clic izquierdo en una zona que no tengamos nada dibujado. Aquí tenemos los archivos del plan. Y aquí tenemos los archivos disponibles para el dibujo. Los que estén aquí en este conjunto son los únicos que son utilizables ahora mismo, es decir, los 80 primeros. Bien. Podemos trabajar con la estructura de conjuntos, en la cual simplemente sería añadir un nuevo conjunto, por ejemplo, de importaciones. Un nuevo conjunto que puede ser lo que sería la planta baja, ¿vale? Y simplemente trabajaríamos cogiendo un número de archivo, con la tecla de mayúsculas pulsada podemos coger en bloque, o si me voy del archivo 20, el 23 y el 26 y lo llevo a la planta baja. Bien. Borramos el contenido del archivo, es decir, aquí simplemente borrar asignaciones de archivos y borramos asignaciones de archivos. Esta opción de borrar asignaciones de archivos lo que me hace es, me los disocia del conjunto, pero los archivos seguirían conservando su mismo contenido. Bien. Estructura de conjuntos, sería esa la forma de trabajo, pero nosotros lo realmente interesante sería trabajar
con lo que sería la estructura de edificación. Entonces vamos a borrar el conjunto y vamos a borrar el conjunto. Y ahora nos vamos a la estructura de pisos, en la cual nosotros en la estructura de pisos podemos coger una predefinida, adoptar una de otro proyecto, porque el edificio sea muy similar, o directamente crear la nueva. Vamos a crear una nueva, le damos a OK, nos venimos al gestor de planos proyectivos, es decir, definir estructura de piso, ejecutamos la actualización y nos vendríamos a lo que sería un nuevo edificio, en el cual número de plantas sobre la cota 0. En este caso tenemos 2 plantas sobre la cota 0. Número de plantas bajo la cota 0. Tenemos una, es decir, bajo el terreno. Planta baja, cota de suelo para planta baja, la 0. Altura entre forjados, es decir, bueno, vamos a dejarle pues, un pequeño peldaño de 10 centímetros. Altura entre forjados, 2,50 me vale. Espesor de forjado 30, es decir, vamos a poner aquí 2,60 por los acabados. Espesor de forjado, solera, altura de la cimentación, mínima y máxima de edificación. Y lo que es muy importante es marcar esta casilla antes de darle a aceptar. Le daremos a aceptar y directamente lo que me abre es mi estructura de pisos, cómo va a ir organizada. Inicial en el 9, 10 al 19 y constructivamente planta inferior, o sea, cimentación, y con las flechas vamos bajando la planta inferior hacia abajo. Con estas flechas, primero, último, bajar, subir 1, bajar 1 y cambiar la ordenación de planos. Añadir vistas, vamos a añadir 4 alzados inicialmente y vamos a añadir 2 secciones. Bien, en este caso vamos a utilizar solamente una estructura de pisos, es decir, porque nuestro proyecto va a llevar solamente una edificación. Si lleváramos varias edificaciones, generaríamos una segunda estructura en la cual el archivo inicial sería del 50 en adelante, por ejemplo el 100. Si tenemos otra tercera, el 200, para generar las distintas estructuras. Por eso, los alzados empiezan en el 1000 y las secciones en el 2000. Yo particularmente lo tengo así, pero podríamos llegar a pasar más adelante, porque recuerden que tenemos 6000 archivos para cada proyecto. Le damos a aceptar y aquí nos aparece ya nuestra estructura de pisos que acabamos de generar, en la cual podemos hacer modificaciones. Por ejemplo, vemos que aquí llegamos a -4, pues la cara de la estructura inferior en -5. Y la estructura superior, aquí tenemos la cara de estructura. Edificios, plantas, podemos editar aquí. Quiero 270 la planta inferior. Y me dice qué deseo hacer. Los planos que están por abajo los conservo y los que están hacia arriba que se muevan. O podría hacerlo equitativamente. 5 para cada lado, 5 centímetros. En este caso me interesa conservar los de abajo y desplazar los de arriba. También podría conservar los de arriba y desplazar hacia abajo, es decir, que el sótano baje más. Que sería nuestro caso. Le damos a aceptar y fíjense este -280 como automáticamente se nos va a 290. Con lo cual podemos hacer las modificaciones pertinentes en la estructura de edificación. Tanto ahora como una vez generado el modelo. Y este edificio le voy a denominar vivienda. Acepto. Aquí tengo nuestro edificio generado con la cimentación, los archivos correspondientes y las cotas correspondientes a cada una de las plantas. Cada uno de estos archivos es lo que vimos antes como TB, 4 ceros y un número. Pues este número que tenemos aquí coincide con el final de ese TB que acabamos de explicar hace unos minutos. Entonces nosotros, la forma de trabajo del plan sería la siguiente. Cada archivo puede estar en 3 estados: rojo, amarillo y gris. En rojo solo puede haber uno, que es el que según dibujemos elementos van a ir automáticamente a ese archivo. En amarillo podemos tener los que queramos porque son archivos que se ven y son editables. Y en gris serían archivos que están de fondo como pasivos, es decir, no puedo editarlos de ninguna forma. El que está en amarillo puedo mover, desplazar y borrar, pero no puedo añadir. Y el que está en rojo estaría operativo al 100%. Sería el que añado elementos, cambio y demás. Para ver un pequeño ejemplo de esto, pues lo que voy a hacer es activar, por ejemplo, la cimentación. Voy a activar el 10
pinchando aquí al lado, renombre, le digo, esto va a ser un círculo, esto va a ser un cuadrado, y esto va a ser una línea, por ejemplo. Entonces, coloco el círculo, dibujo 2D, simplemente es para que vean la función de ello. 0, 360, doble clic izquierdo para cambiar de archivo, cuadrado, un cuadrado aquí, doble clic izquierdo, cambiamos de archivo, una línea, una línea. Bien, vamos a dejarlo en una. La línea en gris, amarillo, rojo. Con lo cual, fíjense el color de la línea ya. Por mucho que lo intente, no puedo coger esa línea. Sí puedo coger el círculo. Y sí puedo, del cuadrado, coger y editar del cuadrado esta parte para aquí. Sin embargo, si yo ahora hago esto, el cuadrado estaría inoperativo. Sin embargo, si cojo, marco los otros dos en amarillo, y ahora cojo una línea spline, la cual voy a hacer así, esa línea spline automáticamente va a ir al archivo que tenemos aquí como archivo 10, que es el que tenemos activo, y directamente estaría aquí con el círculo. Bien, ese es el tema en cuanto a lo que sería el manejo de archivos de Allplan, su visualización y los diferentes estados en los que podemos tener archivos. Entonces, vamos a coger estos, vamos a borrar el contenido y nos vamos a quedar aquí un momento para explicar el uso de la estructura de edificación. En la estructura de edificación, a la izquierda de cada archivo, tenemos un cuadradito con una posibilidad de ticarlo. Los que estén activos son los que estaría viendo. Es decir, por mucho que esté en rojo o en amarillo o en gris un archivo de la estructura de edificación, dicho archivo no sería visible. ¿Vale? Lo veremos luego según vayamos tratando con el elemento. Sí que es importante que nosotros aquí luego tenemos lo que son los alzados y las secciones. ¿Vale? Más adelante entraremos en toda esta distinción. Si por lo que sea nosotros en un archivo nos quedamos, en una planta nos quedamos sin archivos, botón derecho, tenemos la posibilidad de asignar más archivos a lo que sería la cimentación. Botón derecho, asignación de archivos, y puedo a través de una lista de selección ver los que ya están marcados, seleccionar los que quiero pasar, o si no quiero a través de lista de selección, botón derecho, asignar archivos. Le digo aquí, por ejemplo, que quiero del 60 al 65. Y aquí los tendría asignados. ¿Que quiero borrar alguno? Los selecciono, los que quiero borrar, botón derecho, borrar asignación de archivo. Justo debajo está borrar el contenido del archivo. Es decir, esto me lo quita, pero mantiene el contenido. Y esta opción me lo borraría completamente el contenido del mismo. Examinar las entradas, selecciones de estructuras, sí. Y ahora cogería y haría lo mismo con estas de aquí. Nosotros también aquí, en estos botones de opciones, podemos ver iconos pequeños, iconos grandes. Ya os dice que se procederá al abrir de nuevo el diálogo. Es decir, fíjense que para poder cerrar esta ventana de diálogo, tengo que tener al menos un archivo en rojo. Cierro, vuelvo a abrir la ventana de diálogo, doble clic izquierdo, y tengo los iconos mucho más grandes. Todo eso se configuraría aquí. Mostrar estructuras de árbol, mostrar líneas de conexión, subdirectorios de los correspondientes usuarios. Es decir, tengo aquí las configuraciones de cómo quiero ver estos elementos en ese momento. Incluso determinar siempre el tamaño de archivo o plano. Modificaciones afectarán, vale, cierro. Vuelvo a abrir con doble clic izquierdo. Y aquí tendría los elementos ya visibles para mi trabajo diario. Bien. Aquí arriba en la barra azul tenemos lo que sería la versión del plan, proyecto en el que estamos. En este caso estamos en el edificio, en la cimentación, archivo 10, vista en planta.
¿vale? Toda esa información la tenemos contenida en nuestra barra. Vamos a pasar por lo que sería el manejo de la estructura de capas, que cómo puedo incorporar capas o manejar las ya existentes. Con doble clic derecho abrimos lo que sería la estructura de capas. Entonces, en nuestra estructura de capas nosotros podemos tratar lo siguiente. Aquí tenemos las que están en los archivos activos o la lista total de las jerarquías de layer, en las cuales nosotros, por ejemplo, podemos minimizar todo y, si queremos, eliminar una estructura, borrar, aceptar y lo tenemos borrado. Si queremos añadir una nueva capa, por ejemplo, botón derecho, nueva layer, en el cual lo primero sería el conjunto. Por ejemplo, curso DVD 2011. Siguiente estructura, edificación. Dentro de edificación, una capa que sea, por ejemplo, muros MUR. Aceptamos, tenemos nuestra capa. Botón derecho, nueva layer directamente sobre edificación y generamos una nueva capa que sea ventanas con la abreviatura VNT. Ahí la tenemos. De esa forma gestionaríamos todas nuestras capas generadas en un momento dado. Con esto colocamos una capa como actual, que sería la que llevan los elementos que voy dibujando, modificable, visible o no visible bloqueada. Y con esta opción activaríamos las propiedades de la capa. Pluma, trazo, color, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora dónde se modifica. Lo realmente importante sería tener estas opciones siempre activas, para que automáticamente cuando metamos un elemento en una capa nos coja las propiedades de dicha capa. Conjuntos de layer. Bueno, aquí lo que podemos definir son conjuntos de capas en función de su estado visible y no visible, para la hora de representación en los planos. Más adelante, cuando veamos la parte de planos, lo veremos. Capas en función a grupos de usuarios, que puedan modificar y no modificar dichas capas. Atributos de layer. Esta es la parte importante. Nosotros aquí podemos venirnos a lo que sería una capa, como por ejemplo de muros, y cambiar el tipo de pluma, el espesor de la pluma, el tipo de trazo y el color de la capa. De forma que cuando metamos un elemento en esa capa, automáticamente se vea el elemento ya con esas opciones que estamos configurando ahora mismo. Esto es importante realizarlo al principio, en el primer proyecto, o ir acoplándolo poco a poco, para que ya tengamos ya pues, nuestras capas y nuestra forma de representación de cada una de las capas. Fíjense que si yo ahora mismo, tal como lo tengo, le doy a usar y aceptar, vengo por ejemplo a lo que sería una línea, esa línea selecciono aquí su capa, veremos ahora todo el tema de trabajo de ello, actual, acepto, ya me coge las propiedades de formato de la capa, con lo cual simplemente sería trazar esa línea, que casi ni se ve, porque está en un color. Si yo ahora mismo cojo y le digo, mira, la capa de muros, le doy doble clic derecho, atributos de layer, muros, me lo cambias de color a un color azul, usar y aceptar, automáticamente el elemento que está en esa capa me cambia de color. Lo cual es muy útil para el trabajo si en un futuro necesito cambiar el elemento. Que nosotros tengamos esto así no significa que a la hora de generar un elemento, como puede ser una línea, y cojamos esa capa, al seleccionar nosotros aquí la capa, le podemos indicar qué es lo que queremos coger, por ejemplo, solamente el trazo y el color, la pluma y el trazo, aceptamos y el color que sea variable, pues en verde. Y están los dos elementos en la misma capa de muros. ¿Vale? Si me acerco, línea, layer, muros, tabulador, línea, layer, muros, pero cada uno con una representación distinta. Sin embargo, si en función a la capa, atributos de layer, capa de muros, cambio el tipo de trazo a este, automáticamente las dos líneas se me cambian, pero los colores permanecen invariables. Entonces podemos tratar nosotros así todo el tema de la gestión de capas. Por último, en el tema de la gestión de capas, si le damos doble clic derecho,
nosotros podemos tener varias estructuras de capas, de forma que esta estructura yo la puedo guardar con un nombre, por ejemplo, estructura de lo que sería curso, le doy a guardar. Existen la desvincula de estilización, por lo tanto también se salvan las definiciones estilo de línea, aceptamos y podemos en cualquier momento cargar, aceptamos, otra capa, abrir, que sí, y fíjense, y ahí tenemos ya otra estructura de capas completamente distinta. Entonces nosotros podemos trabajar con estructuras de capas en función a proyectos o estructuras de capas alternadas de un sitio a otro. ¿Vale? Es tan sencillo como acaban de ver. Estructura de layers, abrir una capa o guardar una estructura. Como no tengo hechas modificaciones aquí, le digo simplemente abrir. Ya me dice que se sobreescribirán las layers del estudio. Aceptamos y venimos a curso. Le damos a abrir. Desea incorporar, que sí. Y automáticamente volvemos a tener nuestras capas ya configuradas con su número, con todas las opciones ya generadas aquí dentro para su trabajo. Usamos, aceptamos y mantenemos toda la información contenida en estos archivos. Bueno, esto es lo referente a lo que sería la gestión de archivos y el manejo de los mismos. También como la gestión de archivos del plan, estructuras y proyectos dentro de lo que sería Alplan.